realmente en los años que estamos viviendo el interés se ha suscitado el interés por la mejora genética de la vid para la adaptación, y la mejora genética depende de la variación genética. Esto es lo que va a permitir adaptar la vid. ¿Qué significa? ¿Con qué variación genética contamos en la vid? Pues contamos con una variación genética limitada a la que ofrecen las variedades existentes y las pocas poblaciones de vides silvestres que quedan en la naturaleza, y con la variación que existe dentro de las variedades cultivadas más importantes, las que se cultivan en una superficie mayor. Entonces, ¿qué es interesante para conservar esta variación? Pues bancos de germoplasma, no solamente de variedades, hay buenos bancos de germoplasma. En España hay 2 grandes bancos de germoplasma, pero no solamente esto, sino también hacer conservación de recursos de variación genética intravarietal, es decir, distintos biotipos, distintas cepas recolectadas aleatoriamente en viñedos antiguos. En los últimos años ha mejorado mucho la tecnología de 2 tipos de procesos que son necesarios para la mejora, para la selección, para la adaptación. Un proceso es el genotipado. Las tecnologías de genotipado ahora han avanzado rápidamente, la construcción de bases de datos también, y todo se basa cada vez más en la secuenciación genómica, que ahora mismo está al alcance de muchos bolsillos. Por otro lado, está el fenotipado. El fenotipado ha avanzado también de una manera tremenda con el desarrollo de técnicas no invasivas, técnicas que permiten conocer las características de la planta sin necesidad de hacer extractos, sin necesidad de llevar muestras al laboratorio, simplemente mediante procesos de espectrometría, de análisis de imágenes. Creo que la incorporación de todas estas tecnologías de genotipado y de fenotipado pueden ayudar mucho a hacer mucho más eficiente y a consolidar y homogeneizar las estrategias de selección y de mejora para la adaptación a las condiciones de cambio climático en la vida. En cuanto a la investigación en portainjertos, la verdad es que es un tema sobre el que hay mucho que avanzar, porque llevamos muchísimos años utilizando los mismos portainjertos que se desarrollaron con la crisis de la filoxera. Prácticamente todos los portainjertos que se utilizan se hibridaron o bien a finales del siglo XIX o bien en las primeras 2-3 décadas del siglo XX. ¿Por qué no se ha avanzado más en este tema? Porque realmente es una investigación a muy largo plazo y es difícil de abordar tanto por las administraciones, por la investigación pública, como por las empresas, porque realmente es algo en lo que hay que mirar a mucho más largo plazo. Como los portainjertos que tenemos pues dan un resultado pues aceptable, pues se está bastante estancado en este tema. En todo caso, sí que hay programas de selección de portainjertos, tanto a nivel nacional con el programa RG de Vitis Navarra, como otros programas como la serie M italiana o otras series en Australia, en California, buscando o bien un buen comportamiento general o bien adaptación a problemas concretos como puede ser pues la presencia de nemátodos, etc. En cuanto al tema de las posibilidades que tenemos con un posible cambio de variedades para adaptarnos mejor al cambio climático, yo creo que hay que tener en cuenta fundamentalmente 2 consideraciones. Primero, que los cambios deben hacerse despacio. No podemos cambiar el panorama varietal de una zona por una cuestión de adaptación o por otro tipo de cuestiones de manera brusca, como se ha hecho pues a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Además, hay que no perder de vista que tenemos dentro de las variedades tradicionales de todas las regiones de España una diversidad importante en cuanto a biotipos. Y esos biotipos pues son diversos en muchas cosas, pero también en lo que tiene que ver con su capacidad de adaptarse al cambio climático. Desde ese punto de vista, creo que es mejor, o al menos en paralelo,
conocer, estudiar, conservar toda la variabilidad del material vegetal, de las variedades como garnacha, tempranillo, monastrell, las variedades que estamos trabajando, para que sean ellas una de las herramientas, esa diversidad de los biotipos, una de las herramientas de adaptación al cambio climático. En unos ambientes donde a lo mejor el suelo pueda ser un factor limitante, pues a lo mejor yo sospecharía que podría tener más influencia la variedad, porque al final el papel del portainjerto puede ser menor. En otro ambiente en el que haya mayor profundidad de suelo o haya una serie de características, pues puede que el portainjerto tenga también su influencia. Pero también dependerá un poco de cuáles son los limitantes del suelo, ¿no? Pues si el suelo, por ejemplo, es muy calizo, pues a lo mejor el portainjerto desde luego puede tener mucha influencia, porque un portainjerto tolerante a la caliza se adapta mejor. Entonces, depende mucho del ambiente y al final lo que complica que hay una interacción entre el genotipo y el ambiente, además de la propia interacción portainjerto variedad, y son todas cosas que estamos estudiando en la actualidad a nivel de investigación para entender un poquito mejor esas interacciones. Claro, la herramienta que os he mostrado, derivada de OneOutGrade 4.0, nos permite tener una idea general de cuál es el volumen de riego que se podría aportar para conseguir un determinado estado hídrico y, por lo tanto, para conseguir un determinado objetivo productivo y enológico. Y solo nos da una idea de cuánta agua en total. Eso es solo una respuesta a las varias preguntas que tenemos en cuanto al fertirriego, porque la otra pregunta fundamental es cómo aportar ese fraccionamiento, que a lo mejor es incluso más difícil de responder con una herramienta genérica como la que hemos desarrollado, porque depende mucho de los factores locales. Por lo tanto, necesitamos de herramientas como pueden ser, por ejemplo, las sondas de humedad o las medidas del estado hídrico de la planta, para acabar de modular ese volumen total de agua que necesitaríamos aportar, que nos puede venir muy bien para hacer, digamos, por ejemplo, una planificación al principio de la campaña, o para hacer una planificación de cómo hacer el diseño del riego, lo cual también es muy importante, pero luego siempre con herramientas locales, y ahí la digitalización, los sensores nos pueden ayudar mucho para acabar de refinar. En Reuchedo estamos trabajando mucho sobre el cambio climático, que está afectando mucho la calidad de la planta, no solo de la planta que sale del vivero, también del resultado en el viñedo. Por eso el objetivo estratégico de trabajar con el Instituto de Fisiología Vegetal de la Universidad de Udine está ayudando mucho a comprender cuál es el comportamiento de la planta. Tenemos meses como septiembre, octubre, muy cálidos, ¿no? Y el agricultor después de la vendimia completamente se olvida del viñedo, ¿no? Y esto va a ser siempre más el momento estratégico para tener una buena producción de uva y de calidad el año después. En cuanto a viníferas se refiere, y para la tolerancia a la sequía, la idea que tenemos es seguir trabajando, aparte de las caracterizaciones agronómicas y enológicas, hacer medidas fisiológicas y buscar marcadores genéticos para estudiar la tolerancia a la sequía y al estrés hídrico. En cuanto a portainjertos, tenemos las primeras hibridaciones de 110R con 41B, que tenemos muy bien caracterizado agronómica y enológicamente, y el próximo paso es caracterizar aún mejor la tolerancia a la sequía y a los estreses térmicos. Aparte, estamos realizando nuevas hibridaciones de portainjertos de 3309 con Fercal y 140 Rubiri con Fercal, con el objetivo de buscar portainjertos tolerantes a la sequía y tolerantes a la caliza activa y que nos den unas buenas caracterizaciones agronómicas y enológicas.